Ayer en la tarde, EDUI21 publicó un tuit con un comunicado. A través de este comunicado les informamos el cese de EDUI21 y las razones que lo sustentan. Si uno lee el comunicado, recién en el 8º párrafo aparece algo parecido a una explicación de por qué se cierra. Por eso hoy contactamos a Renato Perti, integrante de este grupo de trabajo, para que nos cuente cuáles son las razones por la cual EDUI21, que se fundó en 2017, deja ahora de trabajar. Operti, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día a ambos, San Francisco, un placer de estar con ustedes y poder tener esta oportunidad de seguir dialogando sobre un tema que creo que es central para el país como la educación. A ver, capaz que un poquito de historia permite contextualizar esta decisión. A ver. EDUI21 nació, como bien decías, en el 2017 con un objetivo muy claro, un objetivo político, no partidario, político, de contribuir a que el sistema político tomara conciencia, tomara las riendas del tema educativo y le diera una respuesta profunda a la necesidad de un cambio educativo para formar a las nuevas generaciones para un mundo que, como ustedes saben, viene cambiando a ritmo vertiginoso y necesitaban que el Uruguay se pusiera a tono con el mundo en cuanto a formar a las nuevas generaciones. Esa fue la idea de EDUI21, una idea de interpelar en un sentido positivo el sistema político, y para eso hicimos un libro abierto que aparte de generar una serie de propuestas que nos parecieron que iban hacia esa idea de un cambio profundo, tenía la virtud de que convocaba gente de los más diversos pelos y colores, ideológicos, políticos, programáticos, institucionales, profesionales, que le dio a esa propuesta sostenibilidad, legitimidad frente a la sociedad. Después vino el periodo electoral y ahí tuvimos la voluntad y tuvimos la receptividad del sistema político de generar un diálogo sobre el cambio educativo, que fue muy positivo, y los partidos políticos fueron reflejando en sus plataformas algunas de las propuestas del libro abierto. Por ejemplo, el Partido Independiente lo hizo en su totalidad, y después tanto el Partido Nacional, Partido Colorado, también en menor medida Cabildo Abierto y el Frente Amplio fueron reflejando las propuestas que EDUI21 fue haciendo en materia de transformación de la educación. Después vino la elección y ahí se planteó el tema de que, algunas de las propuestas que EDUI21 esbozara en el libro abierto fueron reflejadas en la propuesta de transformación curricular que está llevando a cabo la Administración Nacional de Educación Pública. Nosotros entendimos que en ese periodo, que se abrió, ahí va un poco la respuesta a tu pregunta, encontramos dos dificultades mayores para poder de alguna forma seguir incidiendo en el sistema educativo, o poder seguir viendo la educación. Una de ellas es que encontramos que el sistema político, si bien había sido receptivo a la propuesta del libro abierto y si bien había sido receptivo a algunos de sus planteamientos, nosotros decíamos que la base de cualquier transformación era un acuerdo político interpartidario de largo aliento. No encontramos en los partidos políticos, ni en la coalición de gobierno, ni en la oposición, la suficiente voluntad como para acordar una educación como política pública de largo aliento, que era uno de los objetivos de EDUI21. Y el otro, no encontramos espacios, o no se dieron los espacios para que pudiéramos contribuir más activamente y más propositivamente y más intensamente a la transformación curricular que la NEP desarrolló. Entonces entendemos que EDUI21 cumplió un ciclo. El ciclo que cumplió fue de dejar una propuesta armada, basada en gente de muy diversas identificaciones de todo tipo, que esa propuesta fue recepcionada en parte por los partidos políticos y después fue reflejada en la transformación curricular, y ahora quizás haya que pensar en otros instrumentos, en otras modalidades de organización, en otras formas de involucramiento y de participación, para que efectivamente se pueda responder a un tema que seguimos en deuda. El sistema de partidos políticos no logra acuerdos sostenibles, profundos, para cambiar la educación, y ese es un hándicap no para el partido en particular, sino para la ciudadanía y sobre todo para las nuevas generaciones. Por lo tanto, ahí es donde encontramos que lamentablemente tenemos ahí una cuenta pendiente, que es buscar una forma de organizarnos que nos permita incidir más activamente en el sistema de partidos políticos, porque ahí es donde se toman las principales decisiones. ¿Cuáles podrían ser esas otras formas, Operti? Bueno, otras opciones, naturalmente la carta lo dice, como tú bien la referías. Al final de la carta se menciona que podrá haber diferentes maneras de incidir. Habrá algunos que pensarán que hay que incidir más desde el sistema de partidos políticos y un involucramiento más en la política. Hay otros, como el caso nuestro, que creemos que hay que seguir enfatizando mucho a la sociedad civil y desde la academia, de las universidades, desde los centros de generación de conocimiento, seguir en esta misión de
interpelar, de agendar, de encuadrar, de evidenciar. Entonces habrá otros que piensan, por ejemplo, quizás, algunos colegas piensan quizás en crear una fundación que permita ser un espacio más que combine lo académico, lo profesional y que permita tener un espacio de mayor radioacción. Puede ser una fundación sobre políticas públicas. En fin, puede haber diferentes maneras de verlo, pero lo que sí tiene que quedar, nos parece que nos gustaría que quedara claro para los queridos oyentes, es que no vamos a desaparecer como opinión. Lo que vamos a buscar es una nueva manera de organizarnos. Algunos, ya sea como decíamos recién, por una inserción más activa al sistema político, otros porque entendemos que hay que seguir fortaleciendo los espacios de producción y circulación de conocimientos desde la sociedad civil, y que ahí hay mucho para hacer, ya sea en formatos de universidades, en fundaciones, que puede haber diferentes combinaciones. Entonces, vamos a seguir. El tema es que queremos que el instrumento ya cumplió su función, y seguir insistiendo en un instrumento que no logra hoy generar ese acuerdo político que tanto anhelamos, me parece que es desgastar el instrumento cuando el instrumento ya cumplió una función positiva, ¿no? Claro. Me parece. El tercer párrafo dice: el libro abierto es el documento que hizo síntesis de nuestro trabajo. Lo consideramos un aporte necesario que sigue siendo un insumo útil para aquellos que apuestan por una transformación sistémica, profunda y sustentable de la educación. De aquellos objetivos primarios que se planteó EDUI 21 cuando nació en 2017, ¿cuáles cree que se cumplieron y cuál estima usted que es el balance de ese trabajo, Perti? Yo creo que se cumplió un objetivo fundamental, que fue colocar la agenda política, el tema educativo, sobre todo en el periodo de la campaña electoral, donde todos los partidos políticos, sin excepción, manifestaron la voluntad y la necesidad de transformar la educación. Inclusive quienes estaban en aquel momento en el gobierno también lo hicieron. Es decir, creo que EDUI 21 contribuyó a visibilizar y a posicionar la educación como un tema país clave, y lo hizo desde un enfoque plural, que es bastante inédito en Uruguay, porque en Uruguay estamos muy acostumbrados a que sean los partidos políticos por sí mismos que definen las agendas. Acá se hizo desde la sociedad civil, con gente que pertenece y que sigue perteneciendo a diferentes partidos políticos, pero que se convencieron de la necesidad de mancomunar esfuerzos para justamente propiciar un cambio. Ese es un legado fundamental de EDUI 21. El legado de que es posible construir política pública haciendo que la sociedad civil participe, no generando una situación tan partidocrática de la política pública. La política pública tiene que abrirse mucho más a espacios inclusivos de participación de la sociedad civil, y eso es lo que EDUI 21 lo demostró. Lo segundo fundamental es que dejó instalados 2 o 3 temas que están incorporados en la agenda educativa. Uno de ellos es la necesidad de mejorar la gobernanza de la educación, el gobierno de la educación, hacerlo más flexible, más unitario, más compacto. Y ahí, si bien la LUC avanza en algunos cambios que entendimos siempre de EDUI 21 que eran positivos, no son lo suficientemente robustos y fuertes como para sostener un cambio de transformación de la envergadura que está perdiendo la NEP hoy día. Pero es una línea que dejó planteado EDUI 21. Sin EDUI 21, yo creo que no hubiera habido cambios en la gobernanza de la educación, por lo menos incipientes. Los otros 2 elementos fundamentales son un enfoque orientado hacia las competencias, es decir, las competencias son esencialmente dar a los alumnos las herramientas, los instrumentales, las referencias necesarias para que puedan enfrentar competentemente un problema, una situación, un desafío de la vida, como personas, ciudadanos, ciudadanas, como trabajadores, como miembros de comunidades, y donde el alumno tiene que integrar conocimientos, habilidades, valores, actitudes para responder a desafíos. Creo que quedó instalado que una educación que integra conocimientos y competencias es el camino y ese sendero, porque en definitiva el mundo transita hacia ahí. La UNESCO ha cuantificado que más de un centenar de países en el mundo progresan hacia enfoques por competencias, por lo tanto me parece que también dejó instalado ese tema. Y un tercero, que para nosotros es extremadamente relevante para el EDUI 21, es la idea de que hay que romper con el fraccionamiento de la educación, hay que romper con la distancia y con la separación, con el divorcio entre la educación primaria y la educación media. Y la idea que plantea la NEP de ir a una educación básica de 9 grados, nos parece que va en la línea también de sintonía con el mundo, de lo que es, por ejemplo, el modelo de educación básica de Finlandia, que está basado justamente en 9 grados, es decir, integra lo que es educación primaria y lo que es la primera salida de educación media. Yo creo que esos son legados positivos de EDUI 21. Ahora, Oparty, permítame plantearle en esta mañana una visión tal vez más pesimista de lo que usted plantea, porque
Usted entiende que EDUI 21 hizo una serie de aportes relevantes, creo que todos lo entendemos así mayormente. Ahora también plantea que alguna de las razones por la cual cesa su trabajo son estas dos dificultades mayores que usted narraba hace un rato. Entonces la pregunta es, ¿qué futuro tenemos en la educación pública de Uruguay si un grupo con el peso que tuvo en su momento EDUI 21, desde Mir a Operti, desde Rosso a Aristimuño, llega un momento que dice, bueno, nosotros aquí dejamos porque tenemos estas dificultades que no podemos superar? ¿Cómo tenemos que leer eso entonces? Tenemos que leerlo, creo que es la pregunta la que tenemos que leerlo como la constatación de la dificultad que tiene Uruguay para hacer de la educación una política pública de largo aliento. Es decir, el hecho de que hoy estemos hablando de una transformación curricular de la envergadura que se está planteando como un tema partidario, como un tema de una coalición de gobierno y no de la otra coalición existente, es parte del problema. Gran parte del problema es la falta de conciencia y de voluntad del sistema político para cambiar en clave de largo aliento. Lo que sí decimos que EDUI 21 intentó de las maneras más explícitas, directas y posibles de lograr ese acuerdo. Lo pusimos, hablamos con cada uno de los candidatos cuando fueron candidatos a la presidencia, hablamos con los partidos, hablamos con sus representantes, hablamos con los diputados, con los senadores, pero no quieren acordar. No tienen la intención de acordar. Prefieren quizás la lucha más de coyuntura, más inmediatista, más mediática, pero no están dispuestos a transformar en base a un acuerdo. Cuando vino acá la directora de Educación de Finlandia y tuvimos la posibilidad de llevarla al Parlamento y tuvieron representantes de todos los partidos, le dijo claramente, esta educación básica de Finlandia da esos resultados porque hay 60 años de construcción pública de política en Finlandia. Y cualquiera sea el partido, conservador, más democrático, más socialdemócrata, más liberal, etcétera, todos mantienen esa matriz. Y eso es lo que no logramos en Uruguay. Y lo que nosotros encontramos que EDUI 21 intentó hasta el final. Y nos damos cuenta que hoy no somos un actor relevante en la construcción de la política pública. A nosotros nos llamaron como EDUI 21 para participar en la construcción de la política pública. No nos llamaron. Cuando uno tenía el capital de EDUI 21, que el capital de EDUI 21, ¿cuál es? El capital de gente de muy diversos partidos políticos, claro, que están de acuerdo con una reformación. Entonces, ese es el problema. Entonces nosotros encontramos que quizás el modelo EDUI 21 fue exitoso en cuanto a agendar la educación, quizás haya que pensar en un modelo distinto para impactar fuertemente para el sistema de partidos políticos, tome realmente la conciencia de que si no hace un cambio de largo aliento, interpartidario, no ficcionado por las coyunturas, el país no tiene destino. Y lo que estamos de alguna forma hipotecando son las nuevas generaciones. Entonces, y eso es lo que encontramos. Encontramos que el instrumento, que fue muy útil, muy efectivo, cumplió un ciclo en esa línea. Ahora habrá que pensar quizás en otros instrumentos. Operti, en este sentido, ¿usted cómo está viendo la transformación educativa que viene llevando adelante el gobierno? ¿Qué balance hace de los cambios que han propuesto hasta ahora? Yo creo que primero los cambios están todavía en el terreno de las intenciones, ¿no? Porque los cambios habrá que ver cómo se plasman en la realidad en los próximos años. A ver, nosotros hacemos dos diferenciaciones. Una primera diferenciación que la rescatamos de EDUI 21 y la rescatamos en el documento que usted tiene en la carta, que efectivamente la transformación plantea algunas cosas fundamentales que EDUI 21 entiende como necesarias para transformar la educación. Hemos hablado de enfoque por competencias, de educación básica de 9 años, un enfoque más orientado que la evaluación sea parte de una propuesta formativa, más énfasis en los conocimientos más aterrizados o más vinculados al ejercicio del pensamiento, de la creatividad, de la empatía, de la conexión con las cosas, etc. Lo que encontramos como déficit fundamental, y lo decimos en la carta, por eso nosotros tenemos mixed feelings, como se dice habitualmente, respecto a la transformación, es que no encontramos que la transformación encare 3 cosas esenciales. Primera de ellas es que efectivamente esa intencionalidad de un cambio de paradigma en la educación que está planteado, es un cambio importante en la manera de enseñar y aprender, se plasme en las asignaturas. Seguimos teniendo una estructura de asignaturas muy compartimentada. Seguimos teniendo hablamos de 9 grados, pero mantenemos secundaria y UTE separadas. Hablamos de 9 grados, pero en realidad la educación sigue siendo fragmentada en asignaturas y sin conexión entre sí, y con muy poca conexión entre sí.
Seguimos en esquemas de asignaturas muy tradicionales. Seguimos sin dar espacios para que los centros educativos tengan más libertad y más autonomía. Hay algunos espacios, pero muy limitados. Entonces encontramos que hay un desfasaje importante entre lo que se propone conceptualmente y las herramientas que hay para que eso se concrete en el aula. El segundo punto de desafío que creemos que tiene la transformación es un tema de gestión del cambio. Gestionar el cambio es involucrar a diversidad de actores en el proceso. No hay cambios en ningún lugar del mundo sin que los docentes no se empoderen, se apropien, sean parte del cambio. Eso que se dice que cada docente encuentre que en la transformación hay una huella en lo que él dice, expresa, siente, vive, emociona. Y eso encontramos que todavía no hay un involucramiento, y tampoco de las nuevas generaciones. Porque una de las cosas fundamentales que están en el mundo hoy, en la educación, y hubo una cumbre educativa hace muy poquito tiempo, convocada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, donde uno de los temas fundamentales fue transformar la educación, y el tema central de transformar la educación es el diálogo intergeneracional. Acá hablamos muy poco de los jóvenes, sí, un poco de los alumnos como jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes en la transformación? ¿Dónde están sus experiencias, sus emociones, sus ideas? No los vemos visibles. También no vemos visible a la comunidad, a la familia. Es decir, yo creo que hay una gestión del cambio muy reduccionista, si se quiere, muy endógena, porque ANEP, que es una institución formidable desde el punto de vista de su involucramiento y su capacidad de incidencia en la educación, es muy autorreferenciada. Se mira más hacia adentro que hacia afuera. Y gestionar el cambio es mirar hacia afuera, es mirar hacia la sociedad civil, a la ciudadanía, a la comunidad, a los jóvenes. Claro, pero Operti, aquí podría entrar la pregunta de que si nos quedamos esperando el involucramiento, ¿no?, de los docentes, de las familias, de la comunidad, la transformación educativa no sale en los tiempos en que quizás se necesiten. Pero yo no digo que el involucramiento no salga de un día para otro, al contrario, creo que eso es un proceso de largo aliento, por eso decimos que los cambios tienen que estar en perspectiva de largo aliento. Lo que decimos es que uno tiene que generar espacios para involucrar más activamente a los actores que van a tener el cambio. La transformación no va a cambiar nada si no es apropiada por docentes y alumnos en el aula. Uno podrá hacer el cambio más formidable desde el punto de vista de los conceptos, pero si no llega al aula y si no es apropiada por el docente, no hay que transformación. Entonces nos parece que ahí hay que gestionar el cambio. No significa no postergarlo, al contrario, yo creo que es más. Nosotros entendimos desde el 2021 que el cambio pudo haber empezado antes, inclusive. Pero lo que queremos decir es que tiene que haber una concepción de cambio de involucramiento de actores, que como bien tú decías, progresivo. Y el tercer elemento que nos parece significativo es el presupuestal. Este cambio educativo requiere de más presupuesto, pero no más presupuesto para hacer más de lo mismo, no es venir a decir voy a hacer más de lo mismo, no, es para invertir más y mejor en educación. E invertir con un sentido muy social. Es decir, nosotros tenemos un tema fuerte en Uruguay, que es una reproducción de marginalidad, de pobreza y de vulnerabilidad de determinados sectores. Esos sectores, esos grupos de niños, adolescentes e infantes tienen que tener una educación mucho más intensiva en su diálogo con la política social. Tiene que haber mucha más integración, tiene que haber mucha más atención sociocomunitaria, tiene que haber mucha más inversión en esa línea. Y por eso decimos que también se requiere más inversión, pero más focalizada, no para hacer más de lo mismo, que muchas veces termina haciendo. Entonces, decimos esas cosas porque entendemos que la transformación ha tenido la virtud de colocar una agenda educativa de cambio. Ahora habrá que ver cómo los próximos, pero reitero, más allá de la ANEP, más allá del profesor Robert Silva, de sus autoridades, más allá del ministro de Educación, lo más importante acá es que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Los partidos políticos no se ponen de acuerdo, esta transformación no va a tener vida. Renato Operti, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes por agendar el tema y no se preocupen que vamos a encontrar los instrumentos y los mecanismos para seguir incidiendo, intentando incidir en el debate educativo. Eso esperamos. Muchas gracias.